¿Alguna vez has visto a alguien tratado como si no valiera nada solo por parecer débil, viejo o pobre? Tenía 74 años, caminaba lentamente con manos temblorosas y una cartera desgastada en el regazo. Entró en ese banco solo para averiguar por qué no le habían cobrado su prestación. Pero lo que recibió fue desprecio. La humillaron, la ridiculizaron y la expulsaron delante de todos, como si fuera invisible. El gerente ni siquiera la miró a los ojos. Le dijo que le estaba haciendo perder el tiempo y, con frialdad, le dijo que se fuera. Pero lo que ese hombre no sabía era que, en ese preciso instante, alguien estaba allí, observándolo todo. Alguien a quien todo el mundo conoce. En silencio, al fondo de la sucursal, estaba Michael Jordan. Y lo que hizo no solo cambió el destino de esa mujer, sino que también conmovió el corazón de millones. Prepárense. Esta no es solo una historia de justicia. Se trata de la dignidad y del poder de finalmente ser visto. El sonido metálico de las puertas giratorias del Grand National Bank resonó en el vestíbulo principal cuando Eleanor Simmons, de 74 años, entró con paso inseguro. El aire acondicionado, demasiado fuerte para sus huesos cansados, le provocó un escalofrío en la espalda, ya curvada por el tiempo. Sus manos, marcadas por las manchas de la edad, temblaban al sujetar un desgastado bolso de cuero, su compañero durante más de 2 décadas. El vestíbulo del banco relucía con mármol y cristal, un monumento a la riqueza que nunca le había pertenecido. Empleados jóvenes y bien vestidos se movían con la confianza de quienes pertenecían a un lugar, mientras que Eleanor se sentía como una intrusa. Su sencillo vestido de algodón floreado, cuidadosamente planchado la noche anterior, parecía fuera de lugar bajo las frías luces de la institución. Eleanor respiró hondo y se ajustó el pañuelo al cuello. Había ensayado lo que diría toda la mañana. La prestación que faltaba significaba medicamentos que no podía pagar, facturas que no podía pagar. No era mucho, pero era todo lo que tenía después de toda una vida limpiando casas ajenas. Siguiente, por favor, gritó la cajera. Sin levantar la vista, Eleanor avanzó lentamente, con cada movimiento calculado para no revelar el dolor en la cadera impuesto por el tiempo. Los sonidos a su alrededor parecían amortiguados por el zumbido en sus oídos, el sonido de una creciente ansiedad. Buenos días, dijo, con la voz más suave de lo que pretendía. Disculpe la molestia. Me llamo Eleanor Simmons. Dudó, encogiéndose ante la mirada impaciente del cajero. Vine a revisar mi prestación. No me la depositaron este mes. La cajera miró brevemente la pantalla, sus dedos bailando sobre el teclado a una velocidad impresionante. Un momento, dijo, sin emoción. Llamaré al gerente. Los minutos de espera se hicieron eternos. Eleanor observaba a la gente a su alrededor, todos atrapados en sus propios mundos. Nadie notó a la anciana, cuyas manos nudosas aferraban su bolso, como si fuera su último atisbo de dignidad. La señora Simmons. Una aguda voz masculina interrumpió sus pensamientos. Eleanor se giró y vio el rostro inexpresivo del señor Clarke, el gerente de cuentas, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y un traje impecable. Sus ojos nunca se cruzaron con los de ella. Estaban fijos en la pantalla del ordenador. Sí, soy yo, respondió Eleanor, intentando sonreír. Se trata de mi pequeño beneficio. No llegó este mes y... Revisé tu cuenta, interrumpió con voz fría y distante. Ni siquiera tienes saldo. Me estás haciendo perder el tiempo. Las palabras le dieron a Eleanor una bofetada. Un calor le subió por el cuello, enrojeciendo sus pálidas mejillas. 52 años de trabajo. 52 años despertando antes del amanecer para limpiar lo que otros ensuciaron. 52 años de gracias, quédate con el cambio y vuelve la semana que viene. 52 años. La habitación parecía darle vueltas. Tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada por las lágrimas que se negaba a derramar en público. Lentamente, Eleanor levantó los ojos llorosos y se encontró por un breve instante con el señor
La mirada fría de Clarke. Trabajé toda mi vida, susurró, con su voz temblorosa cargando el peso de décadas. Solo quería respeto. Un silencio momentáneo se apoderó del ambiente, roto por la risa seca que escapó de los finos labios del señor Clarke. No era una risa humorística. Era el sonido de la indiferencia, de la superioridad que se alimenta de la debilidad ajena. Respeto, repitió, alzando la voz para que otros pudieran oír. Señora, este banco es para los clientes, no para la caridad. La palabra caridad resonó por el pasillo como una sentencia. Eleanor sintió cada letra como una pequeña aguja que le atravesaba la piel. Algunos voltearon la cabeza, otros fingieron no oír, demasiado ocupados con sus propios asuntos. Llevo 30 años siendo clienta de este banco, logró decir Eleanor, con la voz apenas entrecortada. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, abra esta cuenta. Si su cuenta no tiene actividad relevante, no podemos hacer nada, señor. Clarke interrumpió, con la voz cada vez más irritada. Se ajustó las gafas con un gesto de impaciencia. Hay una fila de gente esperando. Gente con negocios de verdad. Eleanor sintió que le flaqueaban las piernas. El banco que conocía cuando Henry aún vivía había cambiado. O tal vez el mundo entero había cambiado, dejándola atrás como un objeto obsoleto que ya nadie quería. Una joven ejecutiva en la fila la miró con una mezcla de lástima y vergüenza, apartando rápidamente la mirada al notarlo. Un hombre mayor negó con la cabeza, pero no dijo nada. El silencio ajeno era ensordecedor, la complicidad pasiva que permite que la crueldad florezca en espacios vacíos. Quizás debería buscar un trabajador social, sugirió el señor Clarke, con una fingida amabilidad que solo agravó la humillación. O quizás tus hijos puedan ayudar. Eleanor no respondió. No le diría que su único hijo había muerto en Afganistán. No quería compartirlo. No había nadie a quien llamar cuando los dolores nocturnos la mantenían despierta. Algunos fragmentos de su vida eran demasiado preciosos para exponerlos al desprecio. A continuación, el señor Clarke la llamó y la despidió con un gesto. A Eleanor le temblaba todo el cuerpo. No de ira, aunque la había, sino de una profunda humillación que parecía consumir cada célula de su ser. Sus manos artríticas aferraban el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Necesitaba salir de allí, encontrar un lugar donde respirar, tomar, dejar que las lágrimas cayeran sin testigos. Mientras Eleanor se giraba para irse, el dolor en su pecho no era solo emocional. Fue físico, como si algo le estuviera arrancando de dentro, quizá el último hilo de esperanza de que el mundo aún pudiera ser un lugar justo. Fue entonces cuando las puertas giratorias volvieron a moverse. El sonido captó la atención de Eleanor, una breve distracción del dolor que la consumía. Un hombre alto entró al banco. Vestía ropa informal, vaqueros oscuros, un polo negro y una discreta gorra que le cubría el rostro. Había algo en su andar, una seguridad natural, una presencia que inspiraba respeto sin exigirlo. Se detuvo un momento, como si percibiera la tensión en el ambiente. Nadie lo reconoció de inmediato. Pensaron que era un cliente más. Otro hombre con suficiente dinero para ser tratado con dignidad. Lo que nadie se dio cuenta fue que lo había escuchado todo desde afuera mientras esperaba entrar. Cada palabra cruel había llegado a sus oídos. Cada humillación infligida a la dama de cabello blanco había sido grabada. Bajo la sombra de su gorra, los ojos de Michael Jordan, el legendario atleta idolatrado por millones, observaban la escena con silenciosa intensidad. Se quitó las gafas de sol y se las guardó en el bolsillo mientras evaluaba la situación. Eleanor no lo vio. Estaba demasiado ocupada intentando recuperar los restos de su dignidad esparcidos por el frío suelo de mármol. No se dio cuenta de que la mirada de Michael se posó en su frágil figura, ni de que entrecerró los ojos al observar las lágrimas que ella luchaba por contener. El señor Clarke tampoco lo notó. Estaba demasiado ocupado llamando al siguiente cliente, pues ya había despedido a la anciana sin pensárselo 2 veces.
Para él, Eleanor no era más que una breve interrupción en su día, una molestia ya resuelta. Mientras Eleanor caminaba hacia la salida, sus pasos vacilantes y su figura encorvada delataban una derrota que se extendía mucho más allá de ese día. Michael Jordan permaneció inmóvil un instante. Había algo en su mirada, una decisión tomada, una línea trazada. La misma determinación que lo había impulsado a enfrentarse a los oponentes más feroces en la cancha ahora se manifestaba silenciosamente en el vestíbulo de un banco común y corriente. Lo que ocurriría en los siguientes minutos no solo cambiaría el día de Eleanor Simmons, sino que revelaría una poderosa verdad sobre la dignidad, el respeto y el verdadero valor del ser humano. Michael Jordan, el hombre que el mundo conocía como alguien que se negaba a aceptar la derrota, estaba a punto de demostrar que algunas batallas valen mucho más que los campeonatos. El tiempo pareció detenerse en el vestíbulo del Grand National Bank. Eleanor Simmons, con sus 74 años de historia grabados en cada arruga de su rostro, caminó hacia la salida. Cada paso resonaba en el mármol pulido como el débil latido de un corazón herido. El ruido de las conversaciones a su alrededor se había apagado, quizás por respeto, quizás por vergüenza colectiva. Solo el suave tintineo de los teclados y el sutil zumbido del aire acondicionado llenaban el vacío. Michael Jordan se quedó inmóvil unos segundos. Su mirada, tan aguda como siempre en la cancha, captó cada detalle de la escena que acababa de presenciar. Había algo primitivo en la injusticia, algo que trascendía el estatus, la fama y la fortuna, algo que resonaba en lo más profundo de alguien que había conocido el amargo sabor del prejuicio, aunque en diferentes formas. Un recuerdo involuntario cruzó por su mente. Su propia abuela, con sus manos callosas preparando café los domingos por la mañana, contando historias de cuando a gente como ella la trataban como si fuera invisible. La dignidad no se ruega, Michael, solía decir. Es algo que exiges. El recuerdo duró solo un instante, pero fue suficiente. Michael cuadró los hombros y dio un paso adelante. Sus pasos, siempre precisos, cruzaron el espacio que lo separaba del mostrador donde el señor Clark atendía a otro cliente, un hombre de traje que recibía sonrisas y atención que Eleanor nunca había conocido. Un momento, dijo Michael, con voz tranquila pero cargada de una autoridad natural que hizo que varias cabezas se giraran. El señor Clark levantó la vista, molesto por la interrupción. Señor, estoy atendiendo a otro cliente ahora mismo. Por favor, espere su turno. La señora que acaba de irse, interrumpió Michael, señalando a Eleanor, que estaba casi en la puerta. Ya regresa y usted la atenderá como es debido. Un silencio denso invadió la sala. El cliente atendido dio un paso atrás, presintiendo que algo inusual estaba sucediendo. Clark se ajustó la corbata, visiblemente perturbado por la interferencia. Señor, no sé quién se cree que es, pero no puede, yo sí puedo. Michael lo interrumpió de nuevo, con la voz cada vez más firme. Y lo haré, porque acabo de presenciar algo que jamás debería ocurrir en ningún lugar. Eleanor se había detenido cerca de la puerta, confundida por la repentina conmoción. Sus ojos cansados no lograban comprender lo que sucedía, pero presentía que, de alguna manera, estaba en el centro de todo. Señora, la llamó Michael, volviéndose hacia ella. Por favor, vuelva aquí. Vacilante, Eleanor dio unos pasos hacia el hombre desconocido. Había algo familiar en él, pensó, pero no lograba identificarlo. Quizás era solo la amabilidad en su voz, algo que se había vuelto tan raro en su vida que ahora le parecía casi extraordinario. Michael se acercó a ella y le ofreció el brazo para apoyarla. El gesto, sencillo y respetuoso, volvió a hacer llorar a Eleanor, no de tristeza esta vez, sino de sorpresa ante un acto tan pequeño de humanidad. No lo entiendo, susurró, aceptando el apoyo con manos temblorosas. Todo va a estar bien, señora, respondió Michael en voz baja, guiándola de vuelta al mostrador donde estaba Clark, con una mezcla de irritación y confusión en el rostro. El ambiente en el banco había cambiado por completo. Los clientes que antes fingían no ver, ahora observaban abiertamente.
Los empleados intercambiaron miradas nerviosas. Algo estaba a punto de suceder. Todos lo presentían. Michael se colocó junto a Eleanor, una presencia imponente incluso con ropa informal. Por un instante, recordó las innumerables veces que se había enfrentado a situaciones decisivas en la cancha, ese tenso silencio antes de la jugada que lo cambiaría todo. Pero esta vez, lo que estaba en juego no era un título ni un récord. Era la dignidad de una mujer que llevaba sobre sus espaldas el peso invisible de toda una vida de trabajo. Miró al señor Clark directamente a los ojos, con la misma mirada penetrante que tantas veces había hecho flaquear a sus oponentes. El gerente sostuvo la mirada, pero algo en su postura ya delataba incomodidad. Acabas de humillar a una anciana delante de todos, dijo Michael, cada palabra clara y deliberada. ¿Tienes idea de quién es? Una sonrisa cínica se dibujó en el señor. Los finos labios de Clark mientras su mirada se movía rápidamente de Michael a Eleanor y viceversa. Era el tipo de sonrisa que los hombres como él usaban como armadura, la arrogancia protegiendo un ego frágil. Mira, respondió Clark, inclinándose ligeramente sobre el mostrador. Si viniste a defender a un pariente pobre, también estás perdiendo el tiempo. Se ajustó las gafas con un gesto experto. Tenemos políticas bancarias. Las cuentas inactivas no reciben la misma prioridad. Eleanor se encogió junto a Michael, el peso de esas frías palabras la empequeñecía aún más. No entendía por qué este desconocido la defendía, pero se sentía agradecida y avergonzada a la vez, una combinación de emociones que había experimentado con demasiada frecuencia. Políticas, repitió Michael con un tono peligroso en la voz. ¿Existe alguna política que diga que hay que tratar a la gente como basura? La pregunta flotaba en el aire como una nube de tormenta. Algunos clientes intercambiaron miradas inquietas. Una joven cajera se mordió el labio como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Clark frunció el ceño y su sonrisa se desvaneció por un instante. Señor, no sé quién se cree que es, pero qué interesante. Interrumpió Michael de nuevo, con la voz ahora demasiado tranquila. La calma antes de la tormenta. Porque tú tampoco tienes idea de quién es ella. Eleanor miró a Michael, confundida. Era solo Eleanor Simmons, viuda de Henry, madre de James, quien nunca regresó de la guerra, una limpiadora jubilada con artritis en las manos y una pequeña pensión que apenas cubría sus medicamentos. ¿De qué hablaba este hombre? Esta mujer es una guerrera que trabajó toda su vida mientras personas como ustedes aún dormían en sus cálidas camas. Ya estaba en su tercer autobús del día. La voz de Michael, antes entrenada para entrevistas y anuncios, ahora llenaba todo el vestíbulo. Esto ya no era solo una conversación. Era un testimonio, y todos escuchaban. ¿Cómo lo sabe? Murmuró Eleanor, mirando al desconocido con creciente curiosidad. Michael le sonrió con dulzura. No conozco los detalles, señora, pero reconozco la dignidad cuando la veo. Clark se aclaró la garganta, visiblemente incómodo con el rumbo que había tomado la situación. Es muy conmovedor, pero tengo una fila de clientes que atender y aún no he terminado, interrumpió Michael, con la voz más firme. Vas a escuchar hasta el final, porque esta señora se lo merece. Ella merece ser escuchada. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Y todos aquí también la escucharán. El silencio en el banco era absoluto. Incluso el sonido de la computadora parecía desvanecerse, como si las propias máquinas prestaran atención. ¿Quién te crees que eres?, lo desafió Clark, pero su voz ya no transmitía la misma seguridad. Fue en ese momento que Michael Jordan, con un gesto deliberadamente lento, se quitó la gorra que le cubría el rostro. La luz del banco iluminó por completo sus rasgos. El rostro que había adornado carteles en las paredes de jóvenes de todo el mundo, había sonreído en anuncios de televisión y se había convertido en un ícono más allá del deporte. El reconocimiento fue inmediato. Un susurro recorrió la orilla como una ola, aumentando gradualmente de volumen. Es Michael Jordan, susurró alguien, y pronto su nombre estaba en boca de todos.
Michael Jordan. Es el de verdad. No lo puedo creer. Eleanor observó la conmoción sin comprender del todo. El nombre le sonaba vagamente familiar, quizá de los periódicos o de la televisión que rara vez veía, pero no lograba relacionarlo con el amable hombre que estaba a su lado. El señor. Clark palideció visiblemente. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. El escudo de arrogancia que lo había protegido momentos antes se había desmoronado por completo al comprender a quién se enfrentaba. Señor Jordan, no lo sabía, balbuceó Clark, intentando recuperar la compostura. Michael ignoró por completo al gerente y se volvió hacia Eleanor. ¿Sabe quién soy?, preguntó amablemente. Eleanor negó con la cabeza. Lo siento, señor. Mis ojos ya no son lo que eran y no sigo mucho las noticias. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Mako. Había algo refrescante en la simple honestidad de esa mujer, una de las pocas personas que no lo reconoció al instante. Eso no importa, respondió, y luego se volvió hacia Clark. El gerente había recuperado algo de su porte profesional, pero sus ojos delataban su nerviosismo. La presencia de una celebridad del calibre de Michael Jordan en su banco, presenciando y, peor aún, confrontando su comportamiento, era la clase de pesadilla de relaciones públicas que podía acabar con carreras. Señor Jordan, comenzó, forzando una sonrisa conciliadora, claramente había un malentendido. Si pudiéramos hablar en mi oficina. No hay ningún malentendido, interrumpió Mako, con una intensidad en su voz que antes hacía que la multitud en los estadios deportivos se pusiera de pie en ovación. Escuché cada palabra. Vi cada gesto. Y ahora todos los presentes lo vieron también. Dio un paso adelante, acercándose al mostrador. Clark, instintivamente, retrocedió un poco, como si la cercanía representara una amenaza física. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y esta señora?, preguntó Mako, señalando a Eleanor. Cuando entré en este banco, las dos me eran completamente desconocidas. Pero solo me tomó 2 minutos saber exactamente quién tenía carácter. Un murmullo de aprobación recorrió el vestíbulo. Alguien al fondo empezó a aplaudir, pero se detuvo enseguida, presintiendo que el momento aún no había llegado a su clímax. Eleanor observaba todo con una mezcla de confusión y asombro. En todos sus años, nunca había visto a alguien enfrentarse a la injusticia en su nombre de esa manera. Era casi como un sueño, uno de esos sueños vívidos que a veces tenía después de tomar sus pastillas para dormir. El señor Jordan. Clark lo intentó de nuevo, con gotas de sudor formándose en su frente. Puedo asegurarle que el Grand National Bank valora a todos sus clientes. Si hubo algún fallo al atender a la señora Simmons. Eleanor, corrigió Mako. Se llama Eleanor. No es la señora Simmons. No es esa anciana. Eleanor. Una persona con una historia, un nombre. Dignidad. Clark tragó saliva con dificultad. Sí, por supuesto. Si hubo algún fallo al atender a Eleanor, con gusto corregiré la situación personalmente. Michael observó al hombre durante unos segundos, como sopesando la sinceridad de sus palabras. Todos en el banco parecían contener la respiración, esperando el veredicto. ¿Sabes por qué hago esto?, preguntó Mako finalmente, con voz más contenida, casi introspectiva. No es por publicidad. No es para ser un héroe. Es porque en la vida, en los momentos que realmente importan, solo tenemos 2 opciones. Quédate callado o haz algo. Hizo una pausa, observando los rostros atentos que lo observaban. Cada persona allí, pensó, tenía sus propias batallas invisibles, su propia Eleanor Simmons siendo humillada en algún lugar. Y la vida es demasiado corta para callar. Con esas palabras, Mako se volvió hacia Eleanor, cuyos ojos ahora brillaban con algo más que lágrimas, quizá admiración, quizá gratitud. O tal vez solo la sorpresa de descubrir que incluso en un mundo que parecía haberlo olvidado, aún había espacio para los pequeños milagros cotidianos.
Clark se aclaró la garganta, ajustándose la corbata con nerviosismo. Señor Jordan, le aseguro que le prestaremos toda la atención posible a la señora. Al caso de Eleanor. Forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Podemos revisar los registros, y no me interesan los tuyos, interrumpió Michael, dando otro paso al frente. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para tocar al gerente si extendía la mano. Me interesa algo que no aparece en tus hojas de cálculo. Una tensión casi palpable llenó el espacio entre los dos hombres, un abismo ideológico que ningún diálogo podría salvar fácilmente. ¿Y qué sería eso?, preguntó Clark con voz casi susurrante. Michael se inclinó hacia el gerente, ahora visiblemente conmocionado, y dijo con una calma devastadora, es más rica que tú porque tiene honor, y eso no se puede comprar con un sueldo de banco. El impacto de esas palabras fue como una onda expansiva silenciosa que se extendió por el vestíbulo. Alguien en la trastienda del banco dejó escapar un jadeo ahogado. Una joven empleada se tapó la boca con los ojos abiertos. Era como si Michael Jordan hubiera anotado un tiro imposible en un partido perdido, algo que parecía desafiar las leyes de la realidad. Clark permaneció inmóvil, con una expresión congelada en una mezcla de humillación e incredulidad. Toda su autoridad, cimentada sobre títulos y protocolos, se había desmoronado ante las sencillas y sinceras palabras de un hombre que comprendía el verdadero significado de la victoria. Eleanor Simmons, en cambio, miró a Michael con una expresión difícil de describir, como si, tras décadas de invisibilidad, alguien por fin la hubiera visto, no solo como una anciana de manos temblorosas y un bolso desgastado, sino como un ser humano completo con un valor intrínseco que ninguna cuenta bancaria podría jamás medir. Y en ese momento de silencio, mientras el eco de las palabras de Michael aún resonaba en las paredes de mármol del Grand National Bank, algo fundamental había cambiado. No solo para Eleanor, no solo para Clark, sino para todos los que presenciaron aquella escena. Porque algunas verdades, una vez dichas, no pueden olvidarse, el tiempo pareció congelarse en el Grand National Bank. Las palabras de Michael Jordan, ella es más rica que tú porque tiene honor, y eso no se puede comprar con un sueldo de banco, flotaban en el aire como una verdad innegable que nadie se atrevía a cuestionar. El manager Clark se quedó quieto, con la boca ligeramente abierta, como buscando palabras que simplemente no existían. Eleanor Simmons, aún confundida por el torbellino de acontecimientos, miró a Michael, a Clark y luego a las docenas de rostros que observaban la escena con atención. Por un momento deseó desaparecer. La atención la incomodaba casi tanto como la humillación anterior. Toda su vida había transcurrido en la sombra, entre personas importantes, limpiando lo que otros ensuciaban, arreglando lo que otros rompían. Ser el centro de atención fue una experiencia extraña. No entiendo qué pasa, le susurró a Michael con voz temblorosa. Michael le sonrió amablemente antes de volverse hacia Clark. Al hablar, su voz había perdido el tono acusador, pero conservaba una firmeza inquebrantable. Ahora solucionemos esto, dijo. Señora. Eleanor necesita entender qué pasó con su beneficio y necesita que la traten con el mismo respeto que le mostrarían al alcalde si entrara por esa puerta. Clark tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán visiblemente subiendo y bajando en su garganta. Por supuesto, señor. Jordan, eso es exactamente lo que yo, no lo era, interrumpió Michael, con un tono tranquilo pero firme. Pero ahora sí lo es. Y no te lo pregunto, te lo digo. No me iré de este banco hasta que la señora Eleanor salga de aquí con su asunto resuelto y con el respeto que merece. Las palabras me pesaron como anclas. No fue una petición ni una sugerencia. Fue una declaración de intenciones de un hombre que nunca supo lo que significaba renunciar a su trabajo en un trimestre libre. Un empleado más joven se acercó tímidamente. Señor Clark, tal vez podríamos usar la sala de reuniones para darle algo de privacidad a la señora Simmons. El gerente parpadeó como si despertara de un trance. Sí, claro, Josh. Buena idea. Le dedicó a Eleanor una sonrisa forzada y profesional. Señora Simmons, sígame, por favor.
Resolveremos esto de inmediato. Eleanor dudó, mirando a Michael como si buscara confirmación. Fue un gesto pequeño, pero revelador. Años de aprender a dudar de promesas vacías le habían enseñado a ser cautelosa. Iré contigo, dijo Michael, percibiendo su inquietud. Mientras cruzaban el vestíbulo del banco hacia una puerta lateral, Eleanor sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era solo Michael Jordan, ahora todas las miradas estaban puestas en ella. Los empleados susurraban entre sí. Los clientes sacaban sus teléfonos discretamente, señalándolos hacia el pequeño grupo. La sala de reuniones era un espacio elegante con una mesa ovalada de madera oscura y sillas tapizadas de cuero. Clark le indicó a Eleanor que se sentara, acercándole con cuidado una silla, una cortesía que sin duda no le habría ofrecido minutos antes. Michael permaneció de pie, observando atentamente. Señora Simmons, comenzó Clark, sentado frente a ella con una tableta en la mano. Veamos qué pasó exactamente con su beneficio. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla, buscando información que antes se había negado a buscar. El silencio en la habitación era denso, roto solo por el suave golpeteo en la pantalla. Aquí está, dijo finalmente. Parece que hubo un cambio en el sistema federal de pagos. Su beneficio se redirigió temporalmente al procesamiento central. Y sí, veo el problema. Se suponía que el sistema te avisaría, pero al parecer la carta nunca se envió. Eleanor negó con la cabeza. No recibí nada. Ese fue nuestro error, admitió Clark, evitando el contacto visual con Michael. Le pido disculpas sinceras. La palabra, disculpa, sonó extraña viniendo de aquellos labios que minutos antes habían proferido humillaciones. Eleanor no respondió, aún procesando el repentino cambio de tratamiento. ¿Y qué hay de su beneficio?, preguntó Michael. ¿Cuándo se depositará? Clark escribió algunas órdenes más en la tableta. Puedo autorizar un anticipo de emergencia ahora mismo. El importe estará disponible en su cuenta en 1 hora. Miró a Eleanor. ¿Eso resolvería su problema inmediato, señora Simmons? Eleanor asintió lentamente. Sí, tengo que comprar medicamentos esta semana. Algo en la simplicidad de esa frase, la mención casual de una necesidad básica que dependía de ese dinero, hizo que Clark desviara la mirada, mientras un leve rubor le subía por el cuello. La realidad de la situación se hizo más evidente. Su anterior arrogancia podría haber significado días sin medicación para una anciana. Me encargaré de ello enseguida, dijo, poniéndose de pie. Y también comprobaremos que recibes todos los beneficios a los que tienes derecho. A veces hay programas adicionales que... Eso sería un gesto de buena voluntad, interrumpió Michael, dejando claro con su tono que lo consideraba el mínimo indispensable. Mientras Clark tecleaba comandos en su terminal, la puerta de la sala de reuniones se abrió suavemente. Un joven empleado entró con una bandeja con agua y café. Pensé que quizás quisieras tomar algo mientras esperas, le dijo directamente a Eleanor, ignorando la jerarquía habitual que la obligaría a dirigirse primero al gerente. Fue un pequeño acto de rebeldía, una sutil muestra de sus condolencias. Eleanor aceptó el vaso de agua con una sonrisa de agradecimiento. Gracias, querida. Muy amable. La joven le devolvió la sonrisa, lanzándole una rápida mirada de admiración a Michael antes de irse. En esa mirada se encontraba el mensaje silencioso que probablemente compartieron muchos en el banco. Gracias por hacer lo que todos queríamos. Clark terminó el proceso en la computadora, imprimió un recibo y se lo entregó a Eleanor. Está todo resuelto, señora Simmons. El importe estará disponible en 1 hora. Y aquí está mi tarjeta personal. Si tienes algún problema en el futuro, puedes llamarme directamente. Eleanor tomó el papel y la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Su expresión era una compleja mezcla de alivio, gratitud y un toque de desconfianza. El recuerdo de la humillación estaba demasiado fresco para ser borrado por completo con este nuevo trato.
Gracias, dijo simplemente, guardando con cuidado los papeles en su desgastado bolso. Michael observaba la escena con expresión impasible. Sabía, como probablemente sabía Eleanor, que esa repentina atención no era genuina. Era miedo a las consecuencias, miedo a la mala publicidad, tal vez incluso miedo a perder el trabajo. No era respeto verdadero, pero serviría como un sustituto temporal. Al salir de la sala de reuniones y regresar al vestíbulo principal, se encontraron con un silencio cargado de expectación. Los clientes, los empleados, todos parecían estar esperando el desenlace de aquella extraordinaria historia que había interrumpido la rutina bancaria habitual esa mañana. Eleanor, sintiendo las miradas sobre ella, levantó la barbilla, un pequeño gesto de dignidad que decía más de su carácter que cualquier palabra. Había entrado al banco como una sombra y ahora caminaba como una presencia innegable. Fue entonces cuando Michael vio el micrófono en el mostrador de recepción, el que se usaba para marcar números o hacer anuncios. Con un gesto decidido, se acercó. El señor Jordan Clark llamó alarmado, consciente de su intención. No creo que sea necesario. Pero ya era demasiado tarde. Michael había cogido el micrófono. Al hablar, su voz amplificada resonó en cada rincón del vestíbulo. ¿Crees que es normal tratar así a una señora?, preguntó con voz tranquila pero penetrante. ¿Es este el país que queremos? Las palabras de Michael Jordan quedaron suspendidas en el aire como una acusación colectiva. No era una pregunta dirigida solo al gerente, sino a todos los presentes en ese banco y, en general, a toda una sociedad que había normalizado las pequeñas crueldades cotidianas contra los más vulnerables. Durante unos segundos, nadie respondió. El silencio era absoluto, casi tangible. Eleanor permaneció inmóvil junto a Michael, con la mirada fija en el suelo, como si la repentina atención fuera un peso físico sobre sus hombros caídos. Entonces, desde el otro lado del vestíbulo, una joven negra de unos 30 años se puso de pie. Vestía el uniforme de una firma de contabilidad local y sostenía una carpeta con documentos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi madre también es limpiadora, dijo, con voz inicialmente vacilante, pero cobrando fuerza con cada palabra. Tiene 68 años y todavía limpia casas porque la jubilación no le alcanza para vivir. Hizo una pausa y respiró hondo. Ver esto aquí me destrozó por dentro porque sé que mi madre pasa por esto todos los días. En todas partes. La joven se secó una lágrima que se le había escapado, pero se mantuvo firme, digna en su vulnerabilidad expuesta. Michael asintió en reconocimiento a sus palabras, ofreciéndole el respeto de un oyente atento. No necesitó decir nada. Su presencia ya había creado el espacio para que otras voces se alzaran. A su lado estaba un hombre de mediana edad con traje modesto. Mi abuela murió esperando respeto. Su voz temblaba de emoción contenida. Fue al médico y regresó sin que la examinaran adecuadamente. Fue a la farmacia y la trataron como una molestia. Fue al supermercado y el dependiente la trató como si fuera una niña. Negó con la cabeza, con el rostro contorsionado por el dolor. Murió creyéndose invisible. Una mujer mayor, al fondo, levantó la mano. Llevo 17 años trabajando aquí, dijo, señalando su credencial, y he visto esto muchísimas veces. Intenté intervenir varias veces, pero se le quebró la voz. Clarke, el gerente, permaneció inmóvil junto al mostrador, con la cara cubierta de sudor visible. Cada palabra pronunciada parecía una sentencia en un juicio público para el que no estaba en absoluto preparado. Recorrió la sala con la mirada, buscando un aliado, una voz que lo defendiera, pero solo encontró acusaciones o, en el mejor de los casos, silencio. Mi padre tiene Parkinson, compartió otro cliente, un joven de apenas 20 años. Es un maestro jubilado. Una vez, en una tienda, le temblaban tanto las manos que se le cayó la tarjeta varias veces. El dependiente suspiró con fuerza y dijo para que todos lo oyeran, si no pueden usar tarjeta, paguen en efectivo o no compren solos.
Cada historia compartida era como un ladrillo añadido a una estructura invisible que se alzaba en el centro del banco, un monumento al sufrimiento silencioso de los ancianos, los vulnerables, aquellos a quienes la sociedad había considerado menos que humanos. Eleanor escuchaba cada palabra, mientras sus ojos se llenaban gradualmente de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de humillación. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación. Durante tantos años había aceptado el trato inferior como algo normal, algo que simplemente venía con la edad y la pobreza. Ahora, de repente, la gente decía en voz alta que esto no era normal, ni aceptable, ni justo. Cuido a ancianos en una residencia, dijo una mujer de uniforme blanco, probablemente enfermera. Me cuentan cómo los tratan cuando salen a hacer sus cosas, como si su tiempo no significara nada, como si sus problemas fueran solo inconvenientes. Su voz era firme y profesional, pero sus ojos revelaban una ira contenida. Algunos dejaron de ir al médico, de tomar medicamentos, de resolver asuntos importantes solo para evitar situaciones como esta. Michael Jordan estaba junto a Eleanor, con la mano suavemente apoyada en su hombro. Ya no necesitaba hablar. Había cumplido su función al abrir esa puerta. Ahora las voces fluían libremente, cada una con su propia historia, su propio dolor, su propio testimonio. Era como si una presa invisible se hubiera roto, liberando años de frustración reprimida, indignación silenciosa y pequeñas injusticias presenciadas pero nunca confrontadas. Mi hermana tiene problemas de audición y otra clienta compartió la falta de respeto que sufre a diario. La gente habla más alto, como si fuera tonta, no sorda, o simplemente la ignoran, hablando con quien la acompaña como si no estuviera presente. Clark parecía encogerse con cada noticia, con la mirada fija en sus propios zapatos, incapaz de afrontar la avalancha de testimonios que lo acusaban indirectamente. No se trataba solo de él, por supuesto, se trataba de un patrón mucho más amplio, un sistema que permitía e incluso fomentaba tales comportamientos. Pero en ese momento, él era la cara visible de ese sistema, y el peso de esa representación era casi insoportable. Cada historia añadía una nueva capa de emoción a la atmósfera. Lo que comenzó como un incidente aislado entre un gerente arrogante y un cliente mayor se había convertido en un momento colectivo y catártico, una oportunidad para que muchos expresaran frustraciones prolongadas y reprimidas. Eleanor, quien siempre había vivido en la sombra, ahora se encontraba en el centro de un movimiento espontáneo. Su caso individual se había convertido en un símbolo, un foco de indignación reprimida durante mucho tiempo. Fue aterrador y profundamente conmovedor. Solo quería resolver un problema, le susurró a Mako con la voz entrecortada por las lágrimas. No me esperaba nada de esto. Michael sonrió con dulzura. No pediste esto. Pero quizá era necesario. Clark miró el reloj discretamente, quizás esperando que la hora del almuerzo llegara pronto e interrumpiera la situación cada vez más insoportable. Pero el tiempo parecía haberse ralentizado, cada minuto se extendía hasta su límite. Eleanor, sintiendo el peso emocional de las historias compartidas, respiró hondo y levantó la cara. Sus lágrimas se secaban, dejando rastros en sus mejillas arrugadas. Había algo nuevo en su expresión, una mezcla de dignidad recién descubierta y una comprensión más profunda de que su experiencia no era única ni accidental. Gracias, dijo, con la voz repentinamente clara, dirigiéndose no solo a Mako, sino a todos los que habían compartido sus historias. Durante mucho tiempo pensé que era solo yo. Esas sencillas palabras, dichas con absoluta sinceridad, despertaron una nueva oleada de emoción en el vestíbulo. La conexión humana que se había formado en ese espacio improbable, un banco corporativo en una mañana cualquiera, era casi palpable. Clark, al darse cuenta de que la situación se le había escapado por completo de las manos, se secó el sudor de la cara con una mano. Su ordenado mundo de protocolos y jerarquía se había trastocado en menos de una hora, y en el centro de todo se encontraba una anciana a la que había intentado hacer invisible, que ahora era la figura más visible de la sala. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El silencio en el Grand National Bank se había transformado en algo palpable,
denso como la niebla en una mañana fría. Eleanor Simmons, con sus 74 años marcados en cada arruga de su rostro, se quedó quieta en medio de ese torbellino emocional que nunca imaginó que desencadenaría. Michael Jordan, el hombre al que ni siquiera había reconocido, pero que se había alzado como un inesperado guardián de su dignidad, observaba las expresiones en el rostro de esta pequeña y gran mujer. Él vio lo que otros no vieron, el despertar de algo que llevaba mucho tiempo latente bajo capas de resignación, con una dulzura que contrastaba con su imponente presencia. Michael sujetó el brazo de Eleanor, rozando apenas con los dedos la tela desgastada de su vestido floral. No fue un gesto de apoyo físico, sino un toque simbólico, un reconocimiento de la fuerza oculta que vio en la mujer que el mundo había intentado borrar. Ahora te toca hablar, señorita Eleanor, dijo en voz baja, solo para ella, pero con la fuerza de un rugido. Eleanor parpadeó, confundida. Por un momento, pareció no entender lo que Michael sugería. ¿Hablarle? ¿A quién le importaría lo que dijera una señora de la limpieza jubilada de 74 años? Toda una vida aprendiendo a mantenerse en la sombra, a no ser una molestia, a agradecer las migajas. Toda una vida escuchando. Hablar más bajo. Date prisa, no te metas. ¿Cómo podría ahora ocupar un espacio que nunca le correspondió? No sé qué decir, susurró, con la voz temblorosa como una llama a punto de apagarse. Michael sonrió, no con la sonrisa coreografiada de los anuncios de televisión, sino con una sonrisa genuina que le iluminó los ojos. La verdad, señora Eleanor. Solo la verdad. Con manos temblorosas que habían fregado miles de pisos y lavado miles de ventanas, Eleanor aceptó el micrófono que Michael colocó suavemente entre sus dedos nudosos. El objeto se sentía demasiado pesado, como si cargara con el peso de cada palabra no dicha, de cada injusticia, soportada en silencio. El vestíbulo del banco permaneció en completo silencio. Los susurros habían cesado. Los teléfonos alzados capturaron ese instante singular mientras Clarke, el gerente, observaba con una mezcla de terror y fascinación, como quien presencia un accidente de coche a cámara lenta. Eleanor miró el micrófono en sus manos, luego los rostros expectantes a su alrededor. Rostros jóvenes, viejos, blancos, negros, familiares, extraños, todos unidos en un momento de cruda verdad que ella había catalizado sin querer. Cuando abrió la boca para hablar, su voz salió temblorosa, como una hoja de otoño aferrada a una rama contra el viento. Y empezó, pero se detuvo. El sonido amplificado de su propia voz la sobresaltó. ¿Así le sonaba a los demás? ¿Tan frágil, tan pequeña? Tragó saliva con dificultad, agarrando el micrófono como si fuera un salvavidas. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no la secó. La dejó caer como tantas otras que había derramado en silencio a lo largo de los años. Vine al banco hoy porque se me acabó la medicina para la artritis, continuó, su voz se fortalecía con cada palabra. Y el beneficio que obtuve tras décadas de trabajo no se había depositado. Eleanor hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Michael, quien asintió con ánimo. Solía levantarme a las 4 de la mañana para tomar 3 autobuses e ir a las casas que limpiaba. Fregaba los baños que otros ensuciaban. Pulía los pisos que otros pisaban sin mirarlos 2 veces. Limpié muebles caros que nunca podría permitirme. Su voz se quebró por un instante, pero se negó a detenerse. Algo se había roto en su interior, una presa que contenía décadas de silencio forzado. Mi esposo murió hace 15 años. Mi único hijo, James, nunca regresó de Afganistán. Su mano libre tocó instintivamente el pequeño broche militar que llevaba prendido en el cuello. Trabajé hasta los 70, cuando mis manos ya no me obedecían como era debido. Eleanor miró directamente a Clarke, quien pareció encogerse tras el mostrador. Nunca pedí nada que no me perteneciera. Nunca quise caridad. La palabra caridad se le escapó de los labios como una espina que se le arrancaba tras años de supurar en la carne. Solo quería que se viera mi historia. Su voz se elevó levemente, como si cada palabra se liberara de una prisión.
No soy invisible. La frase simple y directa explotó en el aire con el poder de una verdad universal. No era solo Eleanor quien hablaba. Era la voz de cada anciano ignorado, de cada alma vulnerable tratada como una molestia, de cada ser humano reducido a una función o, peor aún, a un obstáculo. No somos invisibles, repitió, mirando a cada persona en el banco. Existimos. Nuestras vidas importan. Nuestro dolor importa. Un anciano al fondo empezó a aplaudir lentamente. Una joven se le unió, con lágrimas corriendo por su rostro maquillado. Entonces, como una ola rompiendo en la orilla, todo el vestíbulo estalló en aplausos. Eleanor, atónita por la reacción, miró a Michael, quien sonrió con genuino orgullo. Ella, que siempre había vivido en la sombra, ahora estaba bañada por una luz que no provenía de las lámparas del banco, sino del reconocimiento de su humanidad. Un joven empleado del banco se acercó tímidamente a pedirle permiso para abrazar a Eleanor. La anciana asintió, sorprendida, y sintió los brazos de la niña rodeándola suavemente. Mi abuela murió el año pasado, le susurró la joven al oído. Ya nadie la escuchaba. Gracias por decir lo que piensas. Al separarse, la empleada tenía los ojos vidriosos. No era la única. Muchos en el banco lo estaban, discretamente o no tanto. Secándose las lágrimas, Clark permaneció inmóvil tras el mostrador, con una expresión mezcla de vergüenza y conmoción. Observó con impotencia cómo el espacio que una vez gobernó se transformaba ante sus ojos. El banco, antaño un templo de transacciones frías y profesionalismo distante, se había convertido en algo completamente diferente, un lugar de auténtica conexión humana. Eleanor le devolvió el micrófono a Michael. Con la mano aún temblorosa, pero ahora, por una emoción distinta, el peso que había cargado sobre sus hombros durante tantos años, la carga de la invisibilidad forzada, pareció disiparse, dejándola extrañamente ligera, como si pudiera salir flotando. Gracias, le susurró a Michael. Negó con la cabeza suavemente, como diciendo que no tenía nada que agradecerle. Tuviste esa fuerza dentro de ti todo este tiempo, respondió con suavidad. Solo le di un pequeño empujón. El mundo exterior seguía girando, ajeno al terremoto emocional que sacudía los cimientos del Grand National Bank. Los coches pasaban. Los peatones se apresuraban por la acera. El sol continuó su arco en el cielo primaveral. Pero entre las paredes de mármol y cristal del banco, algo había cambiado radicalmente. El video de Michael Jordan defendiendo a la anciana se hizo viral. Clark, el gerente, observaba el desarrollo de los acontecimientos con el horror creciente de quien presenciaba el desmoronamiento de su carrera ante sus ojos. Su teléfono no paraba de sonar. Era su superior directo, exigiendo explicaciones inmediatas sobre el incidente con la anciana y Michael Jordan. Señor Harrison, puedo explicarlo, comenzó con voz temblorosa mientras se encerraba en su oficina para escapar de las miradas acusadoras. Hubo un malentendido con un cliente y... ¿Malentendido? La voz del otro lado estalló con tanta fuerza que Clark se apartó el teléfono de la oreja. Tenemos a Michael Jordan defendiendo a una anciana contra uno de nuestros representantes. No es un malentendido, Clark. Eso es una pesadilla de relaciones públicas. Clark se secó el sudor de la frente. El problema con el cliente ya está resuelto, señor. Ya le acreditaron su beneficio y no me importa. Ladró Harrison. La junta se está reuniendo ahora mismo para discutir este desastre. El teléfono no para de sonar. Hay periodistas en la puerta. Un silencio sepulcral se apoderó de la línea durante unos segundos. Está suspendido, Clark. Entrega tus credenciales al supervisor de operaciones antes de irte. Se realizará una investigación interna. El teléfono se cortó antes de que Clark pudiera responder. Se quedó paralizado, con el auricular pegado a la oreja, mientras asimilaba poco a poco la realidad de su situación. Afuera de su oficina, la conmoción continuaba. Eleanor, ahora rodeada de clientes y empleados que le expresaban su apoyo, parecía otra persona.
Su espalda, normalmente encorvada por el peso de la edad y la invisibilidad, se irguió un poco. Su rostro, aún marcado por lágrimas frescas, reflejaba una serenidad que no tenía cuando entró al banco esa mañana. Un joven empleado se acercó a Clark y le entregó una tableta. Señor, creo que debería ver esto. En la pantalla, un comunicado oficial del Grand National Bank ya circulaba en redes sociales. El Banco Grand National lamenta profundamente el incidente ocurrido hoy en nuestra sucursal principal. La conducta mostrada no refleja nuestros valores ni políticas. El empleado involucrado ha sido suspendido. Mientras llevamos a cabo una investigación interna exhaustiva, nos comunicamos con la señora Eleanor Simmons para ofrecerle nuestras más sinceras disculpas y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que situaciones como esta no se repitan. Creemos que todo cliente merece ser tratado con respeto y dignidad. Sin excepciones. Clark sintió que le flaqueaban las piernas. En su mente, el rostro de Eleanor Simmons alternaba con imágenes de facturas sin pagar, la hipoteca de su casa y la cara de decepción que pondría su esposa al enterarse. ¿Cómo se había derrumbado todo tan rápido? Al otro lado del vestíbulo, Michael Jordan observaba discretamente el impacto que había causado una sola intervención. Varios periodistas ya se agolpaban en la entrada del banco, mantenidos a distancia por los guardias de seguridad. Algunos habían reconocido a la estrella del baloncesto y le gritaban preguntas. Michael, ¿por qué decidiste intervenir? Michael, ¿conocías a la señora de antemano? Señor Jordan, ¿podríamos obtener una declaración? Un oficial de prensa del banco, aparentemente enviado apresuradamente por la sede central, se le acercó nervioso. Señor Jordan, nos gustaría organizar una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido y demostrar nuestro compromiso con, no, interrumpió Michael con tono firme, sin dejar margen de negociación. No me interesan las conferencias de prensa ni las declaraciones. El oficial parpadeó, confundido. Pero realmente mejoraría la imagen del banco si pudieras. ¿La imagen del banco? Michael arqueó una ceja. ¿Eso es lo que te preocupa ahora mismo? El hombre tuvo la decencia de parecer avergonzado, continuó Michael, con voz baja pero cortante. Haz lo correcto porque es lo correcto, no para pulir tu imagen. Eleanor se acercó, un poco abrumada por la repentina atención. El señor Jordan, dijo, aún incómoda con la fama de su inesperada defensora. Creo que necesito irme a casa. Esto es demasiado para un solo día. Michael asintió con comprensión. Puedo ayudarte a irte sin que te molesten los periodistas. Eleanor sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado, transformándolo momentáneamente en la joven que había sido décadas atrás. Ya has hecho más que suficiente por mí hoy, Michael, lo corrigió con suavidad. Puedes llamarme Michael. Mientras caminaban juntos hacia la salida trasera del banco, Michael notó cómo la gente se hacía a un lado para dejarlos pasar, muchos inclinando la cabeza ligeramente en un gesto inconsciente de respeto. No por él, el famoso atleta, sino por Eleanor, la guerrera silenciosa cuyo momento de gloria había llegado tarde, pero aún así había llegado. En el estacionamiento, un coche ejecutivo esperaba para llevar a Michael. Le dio instrucciones al conductor para que llevara a Eleanor a casa primero. No puedo aceptarlo, protestó. Ya has hecho demasiado. Y yo vivo lejos. Por favor, insistió Michael. Sería un honor. Mientras Eleanor se acomodaba en el asiento trasero del lujoso vehículo, tan diferente de los autobuses abarrotados a los que estaba acostumbrada, un pequeño grupo de reporteros los vio y corrió hacia ellos. Cámaras listas, señor Jordan. Gritó un periodista que había logrado acercarse. Una declaración sobre el incidente en el banco. ¿Algún comentario? Michael miró a Eleanor antes que al mar de micrófonos y cámaras que se acercaban. Podría haber subido al coche rápidamente y haberse ahorrado todo el alboroto. Podría haber ignorado la pregunta.
En cambio, se detuvo un momento, miró directamente a las cámaras y dijo simplemente, esta señora cambió más vidas hoy que yo con una pelota de baloncesto. Luego subió al coche y cerró la puerta, dejando un silencio atónito. Mientras el vehículo arrancaba suavemente, Eleanor miró por la ventana hacia el edificio del banco, donde apenas unas horas antes la habían tratado como si fuera invisible. Ahora su nombre estaba en boca de desconocidos, su historia conmovía corazones que ni siquiera sabían de su existencia esa mañana. Nunca pensé que a nadie le importaría lo que le pasara a una anciana como yo, dijo casi para sí misma. Michael observó su perfil contra el sol poniente, las arrugas profundas, el cabello blanco cuidadosamente peinado, la serena dignidad que ninguna humillación había logrado jamás arrebatarle por completo. Pensó en su propia abuela, en los sacrificios silenciosos de tantos ancianos, en las batallas invisibles que libran a diario personas como Eleanor. Qué curioso, respondió en voz baja. Nunca pensé que podría aprender tanto sobre el coraje de alguien que acababa de conocer. El coche dobló la esquina, dejando atrás el banco, los periodistas y un gerente suspendido cuyo mundo se había derrumbado una mañana de martes cualquiera. Pero contenía algo mucho más valioso, la simple y poderosa verdad dicha por una mujer de 74 años con las manos nudosas y la voz temblorosa. No soy invisible. Y en ese momento, en verdad, no lo era. Los días posteriores al incidente en el banco transcurrieron como un borrón. Para Eleanor, aún era difícil comprender lo sucedido. Ella, una mujer de 74 años invisible durante la mayor parte de su vida, ahora era reconocida, se hablaba de ella y se compartía con otros. Pero en ese pequeño apartamento donde había vivido durante más de 2 décadas, nada parecía diferente. Las paredes permanecían en silencio. La tetera silbaba. Al mismo tiempo, los recuerdos de soledad. Esos, sí, seguían ahí, sentados en el sillón junto a ella como un invitado no deseado que nunca se fue aquella nublada mañana de miércoles. Eleanor estaba terminando de fregar el suelo de la cocina cuando oyó el timbre. Sobresaltada, dejó caer el paño y caminó lentamente hacia la puerta. Casi nadie tocaba ese timbre. Al abrir, vio a un joven con uniforme de repartidor y una sonrisa forzada. ¿Señora Eleanor? Sí, soy yo. Esto es para usted. Y gracias. Le entregó un enorme ramo de flores con un impecable lazo blanco. Llevaba un pequeño sobre pegado discretamente al envoltorio transparente. Sin entender nada, asintió en agradecimiento y cerró la puerta. La cocina ahora olía a rosas frescas, la mesa donde comía sola todos los días parecía un lugar diferente con esas flores. Se sentó lentamente y abrió el sobre. Dentro solo había un trozo de papel doblado en 4. Era sencillo, sin firmar, pero las palabras le ardían en el pecho. Mi madre falleció sin voz. Hablaste por ella. Gracias. Por un momento, Eleanor se quedó sin aliento. Sus ojos se congelaron al oír esas palabras. Su mano arrugada y frágil temblaba con el papel entre los dedos. Una lágrima solitaria cayó sobre la página, formando una pequeña mancha que se extendió como el eco del dolor que cargaba. Cerró los ojos y vio a su madre. Vio a las mujeres que dedicaron su vida a limpiar casas, a cuidar de familias que nunca fueron suyas. Vio a sus compañeras de fábrica, a las vecinas que envejecieron en el silencio de su lucha. Esa carta era para todos. Esa misma tarde, una trabajadora social llamó a su puerta. Una joven de ojos brillantes, con una tableta en la mano y una sonrisa nerviosa, la saludó. Señora Eleanor, lamento presentarme así. Soy de la organización que gestiona la campaña creada para usted. ¿Lo has visto? ¿Campaña? La joven le mostró las cifras en la pantalla. Más de 150.000 rey recaudados en menos de 4 días. Miles de mensajes. Gente de todo el país donando, comentando, llorando. La gente se unió. Señora Eleanor. Por ti, por tu historia. No dijo nada.
Se quedó mirando la pantalla como si fuera algo de otro mundo, como si no pudiera ser real. Puedes recibir tratamiento médico completo. Ocúpate de tus pruebas, fisioterapia, visión, columna vertebral. Todo lo que necesitas. Eleanor bajó la mirada hacia sus propias manos. Las mismas manos que durante años habían recogido ropa sucia, levantado bolsas pesadas y cuidado a los niños de otras personas. Por primera vez, alguien quiso cuidarla. ¿Por qué ahora?, preguntó con la voz entrecortada por la emoción. La joven sonrió dulcemente. Porque dijiste lo que muchos no pudieron. Y porque a veces basta con que una persona tenga el coraje para que todos sientan que también pueden. Esa noche, Eleanor se durmió con el pecho apretado. Pero no era tristeza. Era un dolor dulce, como el de alguien que finalmente siente su cuerpo después de años de entumecimiento. En los días siguientes, fue al hospital y le hicieron pruebas. Los médicos la trataron con respeto. Por primera vez. Escucharon sus quejas, la miraron a los ojos y le explicaron las cosas con paciencia. Todavía se sentía fuera de lugar, como si todo esto perteneciera a otra mujer, no a ella. Pero poco a poco, se permitió creer. La semana siguiente, regresó de la clínica con las recetas en la mano y una nueva sensación en el pecho. Entró en su casa, colocó flores frescas en un jarrón nuevo y miró a su alrededor por primera vez. Ese lugar que siempre había estado silencioso ahora parecía respirar con ella. Se sentó en la silla del porche y contempló el cielo anaranjado del atardecer, con las manos apoyadas en el regazo. El sonido lejano de los coches, la brisa que soplaba suavemente. Y entonces sucedió. Una sonrisa. Pequeño, sutil, pero real. No fue por el dinero. No fue por la atención. Ni siquiera se trataba de sanación física. Era porque por fin se sentía escuchada, vista, respetada. Por primera vez en semanas, Eleanor sonrió, y esa sonrisa lo decía todo. Días después, ya era tarde y el cielo estaba dorado. La luz del sol empezó a desvanecerse tras los edificios de la ciudad, tiñendo todo de un naranja quemado. El viento soplaba suavemente, meciendo las hojas, como si el tiempo mismo intentara decir algo sin prisa. En la plaza del barrio, el banco de madera seguía crujiendo al más mínimo movimiento, como siempre. Era un lugar común, sencillo, desgastado por el tiempo, pero ahora cargaba con un simbolismo que pocos podían comprender. Eleanor estaba allí, sentada, con el mismo bolso desgastado a su lado, la misma mirada perdida en el horizonte, perdida entre los recuerdos y el silencio. Pero había algo diferente. No estaba encorvada. Estaba sentada erguida, con dignidad. A su alrededor, la gente pasaba. Algunos la reconocieron y susurraron entre sí. Otros solo vieron a una anciana común y corriente, con arrugas y ropa modesta como tantas otras, y eso estaba bien. Ella nunca quiso fama. Solo quería ser humana. Miraba el sol como si se despidiera de un viejo amigo. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios, no de alegría, sino de paz. Era como si, después de tanto tiempo gritando por dentro, el silencio finalmente hubiera aprendido a hablar por ella. De repente, alguien se acercó, sin hacer ruido, se sentó a su lado en el banco, respetuosamente, sin invadir su espacio. Era Michael Jordan. Chaqueta ligera, gorra nueva, pero esta vez se la quitó sentado, no como una celebridad, sino como un hombre. Ella no lo miró de inmediato, simplemente sintió su presencia. Entonces habló en voz baja, casi como si se le escapara una idea. Nunca imaginé que un día me sentaría junto al mejor jugador de baloncesto de la historia. Michael también sonrió, mirando al horizonte. Y nunca imaginé que me sentaría junto a la mujer más valiente que he conocido. Eleanor rió, una risa tímida, casi infantil, como si aún no pudiera creer que esto fuera real. ¡Qué valiente! Me cansé de ser invisible. Y por eso eras enorme, respondió. No hay grito más poderoso que el que surge del silencio de toda una vida. Se quedaron en silencio un momento,
y fue un silencio hermoso. Pleno, profundo. El tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Michael la miró y le preguntó con genuina curiosidad, ¿qué sientes ahora, Eleanor? Ella reflexionó un momento. Intentó encontrar una palabra que le llegara al corazón. Siento que por fin no necesito demostrar que existo. Bajó la cabeza, se movió. Sus palabras lo impactaron más profundamente que cualquier triple en una final de campeonato. Porque allí, en ese banquillo, él no era una leyenda. Era solo otro ser humano intentando comprender el mundo. ¿Sabes, Eleanor? Dijo en voz baja, cuando era niño, creía que ganar lo era todo. Ganar títulos, ser el mejor, ser aplaudido. Pero verte en ese banco, ver cómo hablabas, cómo lo enfrentaste, me hizo replantearme todo. Ella lo miró con los ojos llenos de ternura. ¿Y qué aprendiste? Michael respiró hondo, se miró las manos y luego volvió la mirada hacia el atardecer. Esa dignidad es el mayor trofeo que cualquiera puede tener. Extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. La dignidad no se gana. Es algo que mantienes. Incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Sonrió, una sonrisa triste y hermosa al mismo tiempo que la mantenías. Con cada mirada que desviaban, con cada no que oías, con cada frase que te ignoraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Ya no. Ahora sus lágrimas eran reservas de fuerza, no de dolor. Luché toda mi vida para que me escucharan, Mako. Y cuando por fin hablé, no fue con un grito. Fue con todo lo que tenía. La verdad. El cielo ahora estaba casi morado. Las luces de la plaza comenzaron a encenderse una a una, como si le rindiera homenaje. Michael se levanta. La mira como quien mira a una estatua viviente. Has cambiado más vidas con tus palabras que yo con todas mis cestas. Ella niega con la cabeza con humildad. ¿Y yo? Simplemente estaba siendo yo mismo. Se aleja lentamente, pero antes de irse del todo, se detiene, mira hacia atrás y dice, sigue siendo. Eso es lo que el mundo necesita. Y luego se aleja. Eleanor permanece sentada, inmóvil, pero más presente que nunca. Mira la puesta de sol, respira hondo y sonríe. Eleanor permanece sentada, inmóvil, pero más presente que nunca. Mira el atardecer como si por fin comprendiera que, a pesar de todo, sobrevivió no por suerte, sino por fuerza. Una fuerza silenciosa que el mundo intentó ignorar, pero que ahora brillaba como el sol ante ella. Firme, dorada, innegable. El viento le acaricia el rostro como a un viejo amigo. Y por primera vez en mucho tiempo, no siente frío. Se siente como en casa. Respira hondo, como quien lleva décadas ahogándose y finalmente sale a tomar aire. Y sonríe. Pero no es una sonrisa cualquiera. Es la sonrisa de alguien que aguantó, que lo soportó todo en silencio y un día habló. Es la sonrisa de alguien que fue ignorado pero ahora se erige como un símbolo, que fue disminuido pero se volvió gigante. El banco, la plaza, el cielo, todo a tu alrededor se ve más hermoso porque ahora tiene sentido. Y en ese silencio, resuena el grito. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comenta abajo. ¿Qué opinas de la historia de Michael Jordan y Eleanor Simmons? Tu apoyo marca la diferencia.